Dios les bendiga a todos en este momento, esperando que todos se encuentren bien y que la gracia del Señor abunde en sus hogares. Hoy tenemos una edición más aquí en nuestro programa a través de la página Jorge R. Ya sabemos que nosotros tenemos entrevistas, datos curiosos y debates de la palabra del Señor, predicación. Nos pueden encontrar en nuestros diferentes perfiles, en YouTube, en Facebook y en TikTok. Aparecemos como Jorge R. Déjanos tu comentario y danos tu like. Buenas tardes, hermana Yurleidis Rentería. Yurleidis, así. Yurleidis Rentería. ¿Cómo te encuentras, hermana Yurleidis? Bienvenida a nuestro programa. No, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Bueno, hermana, hasta lo que he escuchado de usted, usted no nació aquí en Barranquilla. No, yo nací en Segovia, Antioquia. Segovia, Antioquia. ¿Y cuántos años o qué tiempo tiene de estar aquí en Barranquilla? Aquí en Barranquilla tengo aproximadamente como 20 años. 20 años de estar aquí en Barranquilla. Bueno, ¿a qué edad o a qué tiempo hace que usted conoció al Señor y en qué condiciones Él la encontró? Bueno, yo conocí al Señor a los 22 años. Y obvio, usted sabe que cuando uno viene al camino del Señor, uno viene del mundo maltratado, perdido, en tantos deleites, en pecados que uno se encuentra, que llega uno a los pies de Cristo cuando ya nadie da un peso por uno, lastimosamente. Sí, así es, pero sabemos que la Biblia dice que Dios escogió de lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, aquellos que de pronto la gente pensaba que ya no servía más o que ya nadie podía hacer nada con esa persona. Dios llega a la vida de un ser humano y así como cuando consigue uno una piedra en bruto y entonces le empieza a dar forma, a pulirla y hacer algo maravilloso. Cuéntenos, ¿qué hacía a usted en el mundo? ¿Qué se dedicaba antes de conocer a Cristo? Bueno, la verdad es que yo antes de conocer a Cristo estuve perdida en la droga, en el alcohol, en la prostitución durante 5 años. Estuve perdida, cautiva por el enemigo. ¿Por qué usted cae en las drogas? ¿Cómo era la vida en su hogar? ¿Qué la conlleva a eso? ¿Tenía alguna pena, algún sufrimiento? ¿Era maltratada? ¿Por qué cae usted en las drogas? No, normalmente nosotros los jóvenes, cuando estamos de pronto en el hogar, siempre va a haber dificultades cuando no hay un padre, una figura paterna, cuando no hay ese respaldo de los padres ahí. Es muy fácil que uno llegue al camino de la perdición. El enemigo siempre toma ventaja, ¿verdad? Y a través de la situación de la economía, siempre el enemigo va a llegar con ofertas indecentes a nuestra vida y uno como joven que pasa tanta necesidad, tanto trabajo, pues uno siempre va a acceder a las peticiones del enemigo y eso es lo que lo lleva a uno como que a ese estado, esa circunstancia de que en el momento en que uno quiere abrir los ojos, ya uno está envuelto en los lazos del enemigo. Sí, así es, hemos escuchado bastantes testimonios de jóvenes que han caído por andar así, con amistades que de pronto no le favorecen. ¿Qué le dijo a su mamá cuando se enteró de que usted estaba consumiendo droga? No, mi mamá nunca se enteró de eso. O sea, ella supo de que yo andaba en ese mundo, pero ella no supo que yo llegué a consumir droga, porque siempre fui muy reservada en esa parte. Incluso cuando yo empecé de pronto a consumir las drogas, yo no lo hice tanto por querer, sino porque a mí me pagaban para que yo lo hiciera. O sea, le pagaban para que usted consumiera droga. ¿Quién hacía eso? Las personas con las que yo frecuentaba, los hombres que siempre llegaban al lugar, me buscaban. Como ellos también me gustaban, entonces me pagaban, me ofrecían una suma considerable y yo aceptaba. Entonces ahí, cada vez que yo venía, entonces como que uno se va quedando, como que uno como que te va gustando. Entonces tú como que aprovechas que te pagan y aprovechas que te lo dan. Entonces cuando quiere ver uno está vuelto nada.
Esto era cuando usted estaba en este oscuro camino que usted nos decía de la prostitución, digamos, cuando la persona no exactamente trabaja en algunos antros, en algunos sitios, Sí, sí, que claro. se consume alcohol y todas estas cosas. Sí, totalmente. Estos son lugares que uno frecuenta, más bien frecuentan mujeres, eran hombres, pero no es solo un lugar estable. Hay muchos lugares que el enemigo tiene preparado para las personas que están en este mundo ya, van como que recorriendo de lugar. Incluso te llaman hasta de otros lugares, de otros negocios para que tú vayas. O sea, ellos ven si de pronto tú eres muy solicitada, si eres muy buscado, eso para ellos es prácticamente rentable. Entonces siempre como que te tienen en cuenta que tienen como en forma de una carta prácticamente, donde ellos la escogen como ellos la quieren. Entonces siempre, normalmente las morenas siempre son muy buscadas por ese lado, son muy apetecidas. Pero esto fue aquí en Barranquilla o Sí, fue aquí en Barranquilla. Ah, fue aquí en Barranquilla. Sí, sí, ¿Cuántos años duró usted en este oscuro mundo? 5 años. 5 años. ¿Y alguna consecuencia que en el momento, una experiencia dura que usted haya dicho por culpa de esto me pasó esto? Así, cuénteme. Bueno, la experiencia más difícil de estar de pronto en ese mundo es que, o sea, por dentro llevas tú como una soledad, por dentro llevas como que una herida, algo que tú buscas llenar con algo, pero no hay nada que lo pueda llenar. O sea, tú te sientes como, a pesar de que uno está en ese mundo, en el fondo tú te sientes como que no tienes ningún valor, como que tu vida no tiene ningún sentido, como que te da igual lo que pase contigo. Pero es porque uno siente esa soledad, es la ausencia de Dios en nuestra vida que nos hace sentir aquello, ¿verdad? Y uno se queda sorprendido de ver cómo es capaz uno de llegar tan bajo por el dinero, cómo es capaz de uno llegar a unas circunstancias tan lastimeras con tal de tener de pronto vanidades, de tener viajes, fiestas, ropa, o sea, por tener prácticamente dinero uno se somete a tantas cosas que realmente lo llevan a uno a la perdición y es necesario muchas veces que uno llegue hasta el fondo para poder reconocer que hay un Dios que tiene un propósito común. Así es, así es. ¿Y cómo empieza esto de el camino a Dios, de cómo empezó, digamos, esta transformación que hoy en día vemos en usted, que es una mujer diferente, ya no es aquella que se dedica a hacer todas estas cosas que el enemigo le hizo? ¿Cómo empezó? ¿Cómo sintió usted el llamado de Dios? Bueno, ese llamado de Dios fue algo personal directamente conmigo porque yo siempre quise ir a una iglesia, pero nunca iba a la iglesia cristiana porque sentía ese temor de que me dijeran de que yo no podía entrar. O sea, así era el desconocimiento que yo tenía de las cosas de Dios. Entonces yo iba a la iglesia católica, pero yo iba a la iglesia católica y me sentía igual, sentía lo mismo, no había un cambio. Entonces yo un día le dije a una hermana que vivía al frente de mi casa que me llevara a la iglesia. Y ella me llevó a la iglesia y desde ese entonces yo empecé a ir los domingos con ella. O sea, Dios empezó a hacer algo en mi vida. Yo dispuse mi corazón, oraba en mi casa. O sea, empecé a enamorarme porque cada vez que iba a la iglesia sentía paz, sentía tranquilidad, sentía que como que eso era lo que yo necesitaba. Y me metí en el cuento, o sea, oraba en mi cuarto, leía la Biblia, empecé a tener sueños, revelaciones que Dios, yo me metí de cabeza, o sea, no era perezosa, sino que lo buscaba tremendamente porque quería descubrir más, quería que Él me diera de pronto un hogar, una familia, quería tener una vida diferente, o sea, quería salir de ese mundo donde me encontraba. Tuve experiencias muy difíciles, incluso con el mismo Satanás, en medio de este mundo. Tuve experiencias difíciles con gente tremenda, gente narcotraficante, gente, o sea, viví tantas cosas que me llevaron a conocer realmente el mundo de las tinieblas, que te muestran palpablemente todo lo que el enemigo te ofrece, te envuelve con gente que no es agradable de que tú andes o te relaciones, pero siempre, en este caso siempre va a premiar el dinero, lo que te ofrecen.
Hay veces que te dice cuánto quieres por hacer esto y tú dices, dame tanto, dame 5 millones, dame 4, listo, está bien. Y tú pediste una suma considerable y tú vas a eso, ya entiendo. Pero no sabe uno que esto siempre va a traer consecuencias a nuestra vida, que le va a dañar a uno la reputación, que le va a dañar a uno la vida. Por eso es necesario de que cuando uno viene de este mundo oscuro, donde tú dejas huellas, es necesario que cuando uno esté en el Señor, también empiece a borrar aquellas huellas que un día quedaron en el pasado y empezar a escribir como una historia nueva. Eso fue lo que pasó en mi vida. ¿Hace cuánto tiempo que empezó esta transformación de David? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 10 años. Hace 10 años que ya usted está en los caminos del Señor. Hace 10 años. Hoy en día usted tiene su familia. Sí, claro, el Señor me dio todo lo que, lo que un día le pedí. Todo lo que me hizo falta en el pasado, ahora el Señor me lo devolvió. Todo lo que el enemigo me había robado. El Señor me dio un esposo, me dio una familia. El Señor cambió mi vida, cambió mi testimonio, cambió mi reputación. Me hizo una persona nueva. Y hoy en día, pues, todos los que me conocen son testigos de que realmente Dios ha hecho algo nuevo en mi vida. O sea, se puede decir que hay un antes y un después. Totalmente. Las personas que te conocieron en ese oscuro mundo, tu familia, puede hoy darse cuenta de todo lo que Dios ha hecho. ¿Qué le dicen al verla así como usted está ahora en usted? Totalmente, ¿qué te digo? Es maravilloso porque todo el mundo se queda sorprendido y se dan cuenta de que realmente cuando tú pones tu corazón, cuando tú pones de tu parte para ser una persona diferente, sí se puede. Hoy en día muchos de los que me conocieron en ese mundo, hoy en día me miran con otros ojos, hoy en día me respetan, muchos son ovejas mías, muchos me piden oraciones, muchos siempre me están pidiendo consejos, muchos no lo pueden creer de que Dios lo haya hecho, pero han sido testigos del caminar, de la trayectoria del Señor, de todo lo que nos ha tocado atravesar. Se han dado cuenta de que nunca he vuelto atrás, nunca les he dado un mal testimonio, al contrario, desde que yo llegué a los pies del Señor siempre me han visto sirviéndole a Dios, guerreando, batallando en contra del poder de las tinieblas. Y bueno, se han dado cuenta. Fui la líder de mi iglesia durante mucho tiempo, la mano derecha de mi pastor. Ya allí empezó Dios como a forjar ese ministerio liberal que hoy en día de pronto Él me entregó. Entonces, para poder obtener hoy de pronto uno tener una grilla y una iglesia, un remanente a cargo, ha sido mucho la trayectoria que se ha caminado. Amén, amén. Bueno, gracias a Dios. ¿Qué le dice usted a todas esas personas que todavía se encuentran en ese oscuro mundo y están de pronto sufriendo, pero siguen allá en ese mundo todavía? Bueno, la verdad es que yo tengo todavía conozco personas, amigas de ese tiempo pasado que han pasado 10 años y todavía están en ese mundo. Bueno, yo pienso de que lo primero que hay que tener es las ganas, porque cuando uno quiere uno puede. Y yo lo que puedo recomendarle de pronto a esas personas o a esos jóvenes, a esas jóvenes, a esas mujeres solteras, a esas madres que han sido abandonadas por sus esposos, que la solución no es ir a la droga, no es ir a la prostitución, porque pensando uno que esa es la solución vamos directo al camino de la perdición. Y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. O sea, es un lugar donde podemos ganar dinero, donde puedes estar económicamente bien, pero espiritualmente estamos corriendo un riesgo de que nuestra alma se pierda, de que nos sorprenda la muerte estando en esas condiciones y todavía nosotros no hayamos dado de pronto ese paso de arrepentimiento. Es muy riesgoso y es peligroso el estar en ese mundo y no darnos cuenta que hay un Dios que ha establecido en su palabra algo totalmente diferente. Hermana, ya para terminar, ¿cómo la encuentran las personas que de pronto la conocen, pero no saben que de pronto cómo aparece usted en las redes sociales para que ellas la busquen y puedan también seguirla y ser bendecidas a través de todo esto, el contenido muy bonito que usted está haciendo en redes sociales? ¿Cómo aparece usted? Yo aparezco en la página de Facebook como Yuleimi Rentería y en TikTok aparezco como Pastora Yuleimi Rentería.
Bueno, ya saben, aquí hoy estuvimos con la hermana Yuleini Rentería. Ella ha dado parte de su testimonio. Esto apenas es una boca porque sé que este es un testimonio muy extenso, con detalles y todas esas cosas que ella vivió, pero que gracias a Dios hoy está en los caminos del Señor y le sirve al Señor, con su familia, con su esposo, con sus hijos. Entonces, si no es más, aquí dejamos para que dejen sus comentarios, nos escriban, se le des un like y compartan esta transmisión. Bueno, Dios le bendiga, hermana. ¿Cómo se sintió hoy? Hermano, bien, gracias a Dios, gracias a ustedes por la invitación, la página de Jorge. Por acá estaremos nuevamente cuando tenemos lo que... Bueno, si no es más, Dios les bendiga, Dios les guarde.